Bueno, tratando de entender toda la estructura de la Contraloría, hay un factor clave para definir quiénes son competentes para estudiar un caso, por qué factores se determina la competencia y vamos a comenzar a entender la clasificación de entidades que pueden asumir los casos, en qué momento y en qué cuantías pueden operar y si en todos los casos opera la cuantía. Básicamente la competencia es la facultad que tiene una autoridad para poder tomar una decisión. Son los factores normativos que se le incluyeron para que esa decisión cumpla con todo lo correspondiente con la legalidad y el debido proceso. En los procesos de control fiscal que determinan la responsabilidad y los sancionatorios que puede adelantar en el trámite la Contraloría, existen dos factores claves para determinar la competencia. El primer factor siempre tiene que ser el económico, es decir, la cantidad de dinero por el cual se procesa. El segundo factor es el subjetivo y tiene relación directa a las competencias que la Constitución le atribuyó al Contralor General. Es decir, no se nos puede olvidar que el Contralor General opera sobre una base de superpoderes. Imagínense el Contralor General como el señor Thanos y sus 6 gemas del infinito. Este señor tiene el poder para asumir cualquier actuación que realice el ente de control, independiente en qué parte del país esté. Entonces, este superpoder, que es algo propio de los entes de control en Colombia y de la Fiscalía, de poder asumir en algún momento cualquier tipo de casos que se realice dentro de su ámbito, no es normal como tal en la parte jurídica o en la parte judicial. ¿Por qué? Porque en la parte judicial las asignaciones se determinan principalmente por la cuantía. Independiente que hay funcionarios de alto nivel, estos solos podrán asumir la responsabilidad determinada cuando su cuantía lo permita. No podrán bajar a casos que tengan cuantías inferiores porque estarían, digamos, inmiscuyéndose en actuaciones que por su gran competencia serían inferiores. Pero ¿cuál es la situación? La Constitución aclaró y determinó, no es una crítica, pero es una forma diferente de actuar en materia procesal, de que los amplios poderes que se le otorgaron a la autoridad, como el Contralor, sean trasladados a cualquier tipo de actuación. Entonces es por esto que la competencia de los funcionarios es específica en factor cuantía, pero puede ser subjetiva en relación al interés del caso por parte de la oficina principal o por parte de la persona principal que integra la Contraloría, que es el Contralor General de la República. Entonces, ahora sí, adentrándonos en la cuantía, debemos entender cómo se obtiene el factor económico y básicamente tiene relación directa a la cuantía del daño procesado, es decir, al estudio del proceso que lleva a generar un perjuicio al patrimonio del Estado. Una vez se haga ese análisis y se pueda cuantificar, siempre es clave cuantificar el daño, se puede determinar qué sujeto o qué autoridad, analizaría, estudiaría y tramitaría el caso. Ahora, con base en las cuantías, vamos a clasificar los casos en primera y segunda instancia. ¿Y cómo se clasifican estas instancias? Bueno, no se nos puede olvidar que el marco de operación procesal de la Contraloría es de tipo administrativo, aunque es un ente de control fiscal, se rige sobre las normas o la estructura de funcionamiento de una entidad de tipo administrativo, diseña actos administrativos, sus actuaciones no son judiciales, aunque procesa. Todo esto se enmarca sobre la base del derecho administrativo. Entonces, las segundas instancias o digamos las etapas procesales se configuran sobre la base de los recursos de tipo administrativo que existen, como el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de queja. Y también existe un grado relacionado con la consulta y específicamente para casos que no se determine la responsabilidad fiscal y que su cuantía sea superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Bueno, entonces ya teniendo claro los tipos de recursos, vamos a arrancar con la primera instancia y qué entidades operan sobre la base de la primera instancia. La primera entidad que tenemos es las gerencias departamentales y estas tienen relación directa al proceso de desconcentración administrativa sobre la cual se estructura la Contraloría. Estas entidades tienen como competencia el estudio de procesos que por cuantía sean inferiores a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Siguiendo con la primera instancia encontramos las Contralorías sectoriales, las que ya hemos explicado en otros videos a detalle, pero que por factor de competencia económica o por factor de competencia por cuantía, la norma determinó que estas entidades tienen la competencia para el estudio de casos cuya cuantía sea superior a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y aquí inicia el análisis, aparte de la cuantía, volvemos a encontrar el factor subjetivo en este, que podría también analizar casos sugeridos por el Contralor que se encuentren en el rango o en un rango diferente a 15.000 salarios mínimos. No se nos puede olvidar que aunque ya hay unas reglas de cuantía, lo que indica el Contralor puede pasar por encima de esas reglas de cuantía. Siempre recordemos al Contralor con su guante. Y esta asignación que puede hacer el Contralor a estas Contralorías sectoriales que por competencia son bien específicas, se puede determinar teniendo en cuenta la importancia que él considere para el caso y prefiera, antes de que una Contraloría o una gerencia departamental lo asuma, asignarle el caso a una Contraloría sectorial. Y por último, encontramos en primera instancia algo que lo llaman como Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. No se nos puede olvidar, dentro de la estructura de la Contraloría hay varias entidades súper especializadas o muy detalladas. Para algunos esto es bueno, para algo otros es malo, pero desde el aspecto administrativo me parece conveniente clasificar de manera específica algunas competencias para asignar una mejor calidad de personas a los casos y unas competencias constantes para que evolucionen en los funcionarios dentro de la misma entidad. Entonces, a esta unidad de investigaciones especiales de la Contraloría, digamos, no tienen una cuantía fija para el estudio del caso, ¿ya? Es aquella entidad que en primera instancia opera muy sobre la base de la importancia del caso, de la relevancia procesal del caso, de la afectación social del caso y que de manera natural puede asumirlo por relación o por delegación, del Contralor General. Vuelvo y recuerdo, el Contralor General tiene sus límites en la Constitución, pero la misma Constitución le dio prácticamente límites infinitos en relación a las competencias procesales de la entidad que representa. Entonces podemos apreciar que esta unidad de investigación especiales contra la corrupción no tiene una cuantía para asumir en primera instancia, sino básicamente determina la competencia extendida por el Contralor a casos que se considere como gran impacto. Es la palabra clave. Y en la práctica, pues se ha demostrado de que los casos de gran impacto son casos superiores a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aunque esta competencia es natural de las Contralorías sectoriales, aquí podemos apreciar también que el Contralor puede, por competencia o por interés o por especialidad, delegarle esto a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Entonces, para algunos esto es un poquito de desorden, ¿ya? Porque le están asumiendo competencia a dos tipos de entidades como las sectoriales y la unidad que son muy especializadas. Para otros es una estructuración superior que quiere o que tiene como propósito llegar al detalle de la mejor forma posible con el mejor personal adecuado y que básicamente se estructure en escalafones de importancia el poder del Contralor sobre la práctica natural procesal.
Para esta segunda instancia hay dos grandes entidades, una determinada especializada que se llama la Sala Fiscal y Sancionatoria, que vamos a profundizarla específicamente en un video, y que tiene como competencia general asumir casos que superen los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en segunda instancia, es decir, casos que superen esta cuantía, ellos de una lo asumen. Esta sala se creó como un máximo en analogía, no en materia concreta. Se puede decir que es como una máxima autoridad de tipo control fiscal que evalúa y analiza las opciones de recurso presentadas ante lo que se califica como primera instancia, unos funcionarios de un poquito de una categoría más general, y que se supone que conoce de más competencias y tiene mejores calidades para resolver los casos que se le presenten. Digamos, se puede decir que es como, no quiero precisar el ejemplo, pero yo les quiero poner en la práctica. La rama judicial tiene unos jueces y en segunda instancia tendría unos magistrados. Aquí no es lo mismo, no se nos puede olvidar. Aquí más o menos asimilemos a que los jueces serían los gerentes departamentales y los sectoriales, las sectoriales, las contralorías sectoriales, y la segunda instancia serían la Sala Fiscal Sancionatoria, que sería como un cuerpo que se encarga de resolver estas segundas instancias procesales. Y también en segunda instancia, pero ya ahora más desde un aspecto más subjetivo, teniendo como base la Constitución y, digamos, las competencias superiores entregadas al Contralor, el despacho del Contralor y el despacho del Vicecontralor podrán asumir en segunda instancia casos que considere de cuantías extremadamente elevadas. Imaginémonos que tienen que ser cuantías que por su naturaleza superen de manera alta los 2.000 salarios mínimos, los 3.000 salarios mínimos legales, los 4.000, y que considere el Contralor que debe ser estudiado por la alta competencia de la Contraloría, que sería, digamos, el Contralor y el Vicecontralor. Estos dos altos funcionarios podrían asumir cualquier segunda instancia que ellos decidan, siempre teniendo en cuenta ya no el factor cuantía, sino el factor subjetivo entregado, como lo repito, por la Constitución.